¿Qué hay, gente? Aquí estoy yo, Avatar, y hoy les hablaré acerca de los elementos ocultos de las armas en Monster Hunter World. Espero que quien esté viendo esto entienda lo básico del juego, ya que esta guía será para aclarar algo que no es explicado tan bien por el mismo juego. Cabe destacar que este tema es algo avanzado, no por lo difícil de entender, sino que es avanzado porque las armas de este tipo se obtienen al llegar al rango alto del juego. Bueno, para comenzar, lo principal es saber qué es un elemento de un arma. En Monster Hunter siempre han existido 5 elementos principales. Estos son fuego, agua, trueno, draco o dragón y hielo. Con los elementos ya en claro, podemos hablar de los elementos ocultos. Estos son cualquiera de los 5 elementos del juego, que posee un arma, pero estos elementos están inactivos. O sea, en el juego se ve el elemento con letras grises. Estos elementos son activables mediante el uso de la habilidad llamada elemento oculto. Esta habilidad solo la poseen, por lo menos solamente armaduras del rango alto, el yelmo Dover, la cota Alma Rátalos, los guantes de Sora y por último, la sigua Despertar. Hay que tener en cuenta que la habilidad posee 3 niveles y cada parte de armadura que mencione otorga un solo nivel, a excepción de la sigua Despertar, que esta puede ser llevada a nivel 2, o sea, otorga 2 niveles de elemento oculto. Pero es difícil subirla a ese nivel, en comparación con armarse las partes de la armadura. Ahora daré una demostración de las diferencias entre los distintos niveles que tiene el elemento oculto del arma. En este caso usaré el arma Picados, que posee 180 de elemento de fuego como máximo. Nótese que el elemento está de un color gris. Esto se debe a que actualmente no llevo en mi armadura la habilidad elemento oculto. Ahí mostraré el daño que hace el arma sin elemento. Procederé a utilizar el yelmo Dover, el cual me otorga un solo nivel de elemento oculto. Nótese que ahora el elemento de fuego del arma es de un daño de 60 como máximo. Aquí está el daño que hace. Con dificultad se puede apreciar el aumento de daño. Ahora probaré el yelmo Dover junto con la cota Alma Rátalos. Ahora tengo 2 niveles de elemento oculto. Ahora el daño adicional del arma es de 120. Ahora se puede notar un cambio en el daño en comparación a que si no tuviese el bonus de daño por la habilidad. Finalmente utilizaré el set que es el yelmo, la cota y los guantes de Sora. Ya poseo los 3 niveles de elemento oculto. El bonus de daño es completo y se puede apreciar con facilidad la diferencia del daño. Ahora daré unos tips para utilizar este tipo de habilidad. Bueno, como se vio en el video, para activar los 3 niveles tuve que utilizar 3 distintas partes de armaduras, que juntas la única habilidad que me otorgaban un bonus era la del elemento oculto. Esto en verdad no debería pasar, solamente utilicé ese set para activar el potencial de elemento máximo del arma. La recomendación que doy para esto es intentar armarse la sigua Despertar y tratar de mejorarla, para así tener asegurado 2 niveles de elemento oculto, y así puedes combinarlo con cualquier set de armadura sin necesidad de combinar 3 armaduras distintas. Lo otro podría ser tener la sigua Despertar nivel 2 y utilizar un set completo de armadura de Dover, Alma Rátalos o Sora, ya que así tendrían el bonus que les da el set completo y el nivel 1 que les otorga la parte de la armadura de esos sets que se complementaría con la sigua nivel 2. Bueno, ya dicho esto, los dejaré con un pequeño gameplay donde pruebo por primera vez las espadas duales en este Monster Hunter con el elemento oculto al máximo. Gracias a todos por ver, si les gustó el video por favor denle me gusta. Avatar fuera.